Buen día, damos inicio a la lectura de la Metamorfosis, segunda y tercera parte. De antemano una disculpa por la demora de la segunda parte, pero había tenido problemas para cargar el video a YouTube. Segunda parte, la lectura de la Metamorfosis. Hasta la caída de la tarde no se despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a una pérdida de conocimiento. Seguramente no se hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si hubiesen despertado unos pasos fugaces y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente allí y aquí y allí, en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, estaba oscuro, tanteando todavía torpemente con sus antenas, que ahora aprendía a valorar. Se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una única y larga cicatriz que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus dos filas de patas. Por cierto, una de las paticas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana. Casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida, y se arrastraba sin vida. Solo cuando ya había llegado a la puerta advirtió que lo que había atraído hacia ella era el olor a algo comestible, porque allí había una escudilla llena de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana. E inmediato introdujo la cabeza dentro de la leche, casi hasta encima de los ojos. Pero pronto volvió a sacarla con desilusión. No solo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo. Solo podía comer si todo su cuerpo cooperaba jadeando, sino que, además, la leche, que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso la había traído la hermana, ya no le gustaba. Es más, se retiró casi con repugnancia de la escudilla y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. En el cuarto de estar, por lo que veía Gregorio a través de la rendija de la puerta, estaba encendido el gas. Pero mientras que, como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta a la madre, y a veces también a la hermana, el periódico vespertino. Ahora no se oía ruido alguno. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre a su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos, pero a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. «Qué vida tan apacible lleva la familia», se dijo Gregorio, y, mientras miraba fijamente a la oscuridad que reinaba ante él, se sintió muy orgulloso de haber podido pronunciarle a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si toda la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegase ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por toda la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en la puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas se volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía necesidad de entrar, pero, al mismo tiempo, se sentía demasiada vacilación. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar. Decidió hacer errar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Por la mañana temprano, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar a su habitación. Ahora que había abierto una puerta y que las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no veía a nadie. Y además,
Ahora las llaves estaban metidas en las cerraduras desde afuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar, y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, porque tal y como se podía oír perfectamente, se retiraban de puntillas los tres juntos en este momento. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le moleste, sobre cómo debía organizar de su nueva vida. Pero la habitación de techos altos y que daba la impresión de estar vacía, en la cual estaba todo obligado a permanecer tumbado en el suelo, lo asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hace 5 años, y con un giro medio inconsciente y no sin una cierta vergüenza. Se apresuró a meterse bajo el canape, en donde, a pesar de que su caparazón era algo estrujado, y a pesar de que ya no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del canapé. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó en parte inmenso en el semisueño del que una y otra vez lo despertaba el hambre, con una sobriedad, y en parte entre preocupaciones, confusas y esperanzas, que lo llevaban a la consecuencia de que, de momento, debía comportarse con calma, y, con la ayuda de una gran paciencia y de una gran consideración por parte de la familia, tendría que hacer soportables las molestias que Gregorio, en su estado actual, no podía evitar producirles. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche. Ya muy de mañana, era todavía casi de noche. Tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta desde el vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. No lo encontró enseguida, pero cuando lo descubrió debajo del canapé, Dios mío, tenía que estar en alguna parte. No podía haber volado. Se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde afuera, pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente abrió la puerta de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del canapé y la observaba. Se daría cuenta de que había jadeado la leche y no por falta de hambre, y le traería otra comida más adecuada. Si no caía en la cuenta por sí misma, Gregorio preferiría morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre esto. A pesar de que sentía unos enormes deseos de salir debajo del canapé, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajera algo bueno de comer, pero la hermana reparó con sorpresa en la escudilla llena, a cuyo alrededor se había vertido un poco de leche, y la levantó del suelo, aunque no lo hizo directamente con las manos, sino con un trapo, y se la llevó a Gregorio. Tenía mucha curiosidad por saber lo que traería en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas, pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas a elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Había verduras pasadas, medio podridas, huesos de la cena, rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso que, hacía 2 días, Gregorio había calificado de incomible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además añadió a todo esto la escudilla que a partir de ahora probablemente estaba destinada a Gregorio.
en la cual había echado agua, y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, se retiró rápidamente e incluso echó llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Las paticas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer. Por cierto, sus heridas ya debían estar curadas del todo porque ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo hacía más de un mes se había cortado un poco un dedo y esa herida todavía anteayer le olía bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad? Pensó. ¿Tendré ahora menos sensibilidad? Pensó. Y ya que chupaba con toda velocidad el queso, que fue lo más fuerte, y ya que chupaba con toda voracidad del queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato lo atrajo del todo, sucesivamente a toda velocidad y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban, ni siquiera podía soportar el olor, e incluso dejó unas cosas que quería comer. Yo hacía tiempo que había terminado y permaneció tumbado perezosamente en el mismo sitio. Cuando la hermana, como señal de que debía retirarse, giró lentamente la llave, esto lo asustó. A pesar de que ya dormitaba y a pesar de que ya dormitaba, se apresuró a esconderse bajo el canapé, para, pero le, co- pero le costó gran, un- pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del canapé, aun el breve tiempo que la hermana estuvo en la habitación, porque a causa de la abundante comida el vientre se había redondeado un poco, y apenas podía respirar. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltantes cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, no solamente barría con su escoba los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudiesen utilizar, y como lo tiraba todo precipitadamente a un cubo, que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se lo llevó después de lo cual se lo llevó todo. Apenas se había Apenas se había dado la vuelta cuando Gregorio salía ya de debajo del canapé. Se estiraba y se inflaba. De esta forma recibía Gregorio su comida diaria y una vez por la mañana. De esta forma recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana. Cuando los padres y la criada todavía dormían, y la segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada algún recado. Sin duda los padres, que no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar entenderse de sus costumbres alimenticias, más de lo que ellas les dijese, la hermana. Quizá la hermana quería ahorrarles una pequeña pena, porque de hecho ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiera entender a los demás. Y así, cuando la hermana estaba en su habitación, tenía que confortarse con escuchar de vez en cuando sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Solo más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo naturalmente, nunca podría pensar en que se acostum- nunca podría pensarse en que se acostumbrarse del todo. Casaba Gregorio, a veces una observación hecha,
amablemente más tarde, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca podría pensarse en que acostumbrarse del todo. Cazaba Gregorio a veces una observación hecha amablemente, o que así podría interpretarse. Hoy sí que le ha gustado, decía cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que, en caso de lo contrario, que poco a poco se repetía con más frecuencia, solía decir casi con tristeza, hoy ha sobrado todo. Mientras que Gregorio no se enteraba de la novedad de alguna forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas, y allí, donde escuchaba voces una sola vez, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella. Especialmente en los primeros tiempos no había conversación de que alguna manera, si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de 2 días escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se deberían comportar ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos 2 miembros de la familia, ya, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa, y tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Incluso ya en el primer día la criada no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido. Había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente, y cuando, un cuarto de hora después, se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como por favor más grande que pudiese hacerle, y sin que nadie se lo pidiese hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana, junto con la madre, tenían que cocinar. Si bien esto no ocasionaba demasiado trabajo, porque apenas se comía nada, una y otra vez escuchaba a Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese, y no recibía más contestación que gracias, tengo suficiente, o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza, y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla. Y como el padre permanecía en silencio, añadía, para que él no estuviese, para que él no tuviese reparos, que también podía mandar a la portera, pero entonces el padre respondía, por fin, con un poderoso no, y ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó a la madre cómo la hermana. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas De vez en cuando se levantaba de la mesa y recogía la pequeña caja con marca Warheim, que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrido hace 5 años, algún documento o libro de anotaciones. Se oía como se habría complicado el cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacar lo que buscaba. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa grata que Gregorio oía desde su encierro. Gregorio había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio, o al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario. Y, por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado en aquel entonces la preocupación de Gregorio. Y, por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado. En aquel entonces, la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial que los había sumido a todos en la más completa desesperación, y así había empezado entonces a trabajar con un ardor muy especial, y, casi de la noche a la mañana, había pasado a ser de un simple dependiente a un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero, y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten inmediatamente en dinero constante.
y sonante, cada que se podía poner sobre la mesa en casa ante la familia, asombrada y feliz. Habían sido buenos tiempos, y después nunca se habían repetido, al menos con ese esplendor, a pesar de que Gregorio después ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se habían acostumbrado tanto a eso, se habían acostumbrado tanto a esto, tanto la familia como Gregorio. Se aceptaba el dinero con agradecimiento. Él lo entregaba con gusto, pero ya no emandaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta consistía en mandarla el año próximo al conservatorio, sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo, y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario que Gregorio, sentía un gran amor por la música y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conversatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño en cuya relación, pero solo como un hermoso sueño pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse. Y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones, pero Gregorio pensaba decididamente en ello, y tenía la intención de darlo a conocer solamente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansado y, en descuido, se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla, porque incluso el pequeño ruido que había producido en ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. ¿Qué es lo que hará?, decía el padre pasado de unos momentos, y dirigen. Dese todo luces hacia la puerta. Después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. De esta forma, Gregorio se enteró muy bien. El padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y en parte también porque la madre no entendía todo a la primera, de que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna, que los intereses aún intactos habían aumentado un poco más durante todo este tiempo. Además, el dinero que Gregorio había traído todos los meses a casa, él solo lo había guardado para sí, unos pocos florines. No se había gastado del todo y se había convertido en un pequeño capital. Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro. La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregorio podría haber ido liquidando la deuda que tenía con el padre. La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregorio podía haber ido liquidando la deuda que tenía con el padre. Otra vez, perdón. La verdad es que con ese dinero que Gregorio podía La verdad es que con ese dinero sobrante, Gregorio podía haber liquidado la deuda que tenía el padre con el jefe, y el día en que, por fin, hubiese podido abandonar ese trabajo, habría estado más cercano. Pero ahora era sin duda mucho mejor, tal y como lo había organizado el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizá para mantener a la familia uno, como mucho 2 años. Más era imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que, en realidad, no podía tocarse, y que debía ser reservada para un caso de necesidad. Pero el dinero para vivir había que ganarlo. Ahora bien,
El padre era ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía 5 años no trabajaba, y que, en todo caso, no debía confiar mucho en sus fuerzas. Durante estos 5 años, que habían sido las primeras vacaciones de su esforzada vida, y sin embargo, en fructuosa existencia había engordado mucho, y por ello se había vuelto muy torpe, y la anciana madre tenía que ganar dinero, ella que padecía de asma, a quien un paseo por la casa producía fatiga, y que pasaba uno de cada 2 días con dificultades respiratorias, tumbada en el sofá con la ventana abierta. Y la hermana también tenía que ganar dinero, ella que todavía era una criatura de 17 años, a quien uno alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora, y que consistía en vestirse bien y dormir mucho. Ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y, sobre todo, tocar el violín. Cuando se empezaba a hablar la necesidad de ganar dinero, Gregorio alcanzaba a abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco del sofá de cuero, que estaba junto a la puerta, porque se ponía el rojo vivo de la vergüenza y tristeza. A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche, no dormía ni un momento, y se restregaba durante horas sobre el cuero, o bien no retrocedía ante el gran esfuerzo de empujar una silla hasta la ventana, trepar a continuación hasta el antepecho y, subiendo de la silla, apoyarse en la ventana y mirar a través de la misma, sin duda como recuerdo de lo libre que se había sentido siempre que anteriormente había estado apoyado aquí. Perdón. Porque efectivamente de día en día veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas. Ya no podía ver el hospital de frente, cuya visión constante le había antes maldecido, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en la tranquila pero central Clarontrarse, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto, en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de la otra. Solo 2 veces había sido necesario que su atenta hermana viese que la silla estaba bajo la ventana para que, a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquella e incluso dejase abierta la contraventana interior. Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus servicios. Pero de esta forma sufría con ellos. Ciertamente la hermana intentaba hacer más que llevarlo. Ciertamente la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación. Y naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, tanto más fácil le resultaba conseguirlo, pero también Gregorio adquirió con el tiempo una visión conjunto más exacta. Ya el solo hecho de que la hermana entrase le parecía terrible. Apenas había entrado, sin tomarse el tiempo necesario para cerrar la puerta, y eso que siempre ponía mucha atención en ahorrar a todo el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio, corría derecha hacia la ventana y la abría de par en par, con manos presurosas, como si asfixiarse, y, aunque hiciese mucho frío, permanecía durante algunos momentos ante ella y respiraba profundamente. Estas carreras y ruidos asustaban a Gregorio 2 veces al día. Durante todo ese tiempo temblaba bajo el canapé. Perdón.
y sabía muy bien que ella le hubiese evitado con gusto todo esto, si es que le hubiese sido posible permanecer con la ventana cerrada en la habitación en la que se encontraba Gregorio. Una vez hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio y el aspecto de que éste ya no era para la hermana motivo especial de asombro, llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregorio mirando por la ventana, inmóvil y realmente colocado para asustar. Para Gregorio no hubiese sido inesperado si ella no hubiese entrado, ya que él, con su posición, impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana. Pero ella no solamente entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño había podido pensar que Gregorio le había acechado y que había querido morderla. Gregorio, naturalmente, se escondió enseguida bajo el canapé, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo. Además, parecía mucho más tranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dormirse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del canapé. Para ahorrarle también ese espectáculo, transportó un día sobre la espalda. Para ello necesitó 4 horas. La sábana encima del canapé. Para ello necesitó 4 horas. La sábana encima del canapé y la colocó de tal forma de que él quedaba tapando todo. Y la hermana, incluso si se agachaba, no podía verlo. Sí, en opinión de la hermana, esa sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla retirado, porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto, pero dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio creyó adivinar una mirada de gratitud, cuando, con cuidado, levantó la cabeza un poco para ver cómo acogía la hermana la nueva disposición. Durante los primeros 14 días, los padres no consiguieron decidirse a entrar en la habitación, y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella, pero les parecía una chica un poco inútil. Pero ahora, a veces, ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la recogía y, apenas había salido, también tenía que contar con todo detalle en qué aspecto tenía la habitación, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez y si, quizá, se advertía una pequeña mejoría. Por cierto, la madre quiso entrar a ver a Gregorio relativamente pronto, pero el padre y la hermana se lo impidieron, al principio con argumentos racionales que Gregorio escuchaba con mucha atención y con los que estaba muy de acuerdo, pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza, y si entonces gritaba: «Déjenme entrar a ver a Gregorio». «Pobre hijo mío, ¿en qué no comprenden que tengo que entrar a verlo?». Entonces Gregorio pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase naturalmente, no todos los días, pero sí una vez a la semana. Ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, que a pesar que a pesar de todo su valor, no era más que una niña, y en su última instancia quizás solo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por de quizás solo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por irreflexión infantil. El deseo de Gregorio de ver a la madre pronto se convirtió en realidad. Durante el día, Gregorio no quería mostrarse por la ventana, por consideración a sus padres, pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo. Ya soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente durante la noche. Pronto ya ni siquiera la comida le produciría alegría alguna, y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas las direcciones por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente permanecer colgado del techo. Era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo, lo sé. Respiraba con más libertad.
Un ligero balanceo atravesaba el cuerpo, y sumido en la casi feliz distracción en la que se encontraba allá arriba, podía ocurrir que, para su sorpresa, se dejase caer y se golpease contra el suelo. Pero ahora, naturalmente, dominaba su cuerpo de una forma muy distinta a como lo había hecho mucho antes, y no se hacía daño. Incluso después de la semejante caída, la hermana se dio cuenta inmediatamente de la nueva versión que Gregorio había descubierto. Al arrastrarse, dejaba tras de sí por todas partes huellas de su sustancia pegajosa, y entonces se le metió en la cabeza proporcionar a Gregorio la posibilidad de arrastrarse a gran escala y sacar de allí los muebles que lo impedían Es decir, sobre todo el armario, el escritorio, ella no era capaz, sobre todo el armario y el escritorio, ella no era capaz de hacerlo, ella no era capaz de hacerlo todo sola. Tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre. La criada no hubiese ayudado seguramente, porque esa chica de unos 16 años resistía ciertamente con un valor desde que despidió a la cocinera anterior, pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente a una señal determinada. Así pues, no le quedaba a la hermana más remedio que valerse de la madre, una vez que estaba el padre ausente. Con exclamaciones de excitada alegría se acercó la madre, pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio. Primero la hermana se aseguró de que todo en la habitación estaba en orden. Después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más abajo y con más pliegues, de modo que, de verdad, tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el canapé. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar. Por debajo de la sábana renunció a ver esta vez a la madre y se contentaba solo con que hubiese venido. Vamos, acércate. No se le ve, dijo la hermana, y sin duda llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó entonces cómo las dos débiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario, y como la hermana siempre se cargaba con la mayor parte del trabajo, sin escuchar las advertencias de la madre, que temía que se esforzase demasiado. Duró mucho tiempo. Aproximadamente después de un cuarto de hora de trabajo, dijo la madre que deberían dejar aquí el armario, porque en primer lugar era demasiado pesado y no acabarían antes de que regresara el padre. Y con el armario en medio de la habitación le bloqueaban a Gregorio cualquier camino. Y, en segundo lugar, no era del todo seguro que se le hiciese a Gregorio un favor de retirar los muebles. A ella le parecía precisamente lo contrario. La vista de las paredes desnudas le oprimía en el corazón. ¿Y por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo? Puesto que ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles en la habitación, y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía. ¿Y es que acaso no? Finalizó la madre en voz baja, aunque aquella hablaba siempre casi susurrando, como si quisiera evitar que Gregorio, cuyo escondite exacto ella ignoraba, escuchase siquiera el sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras. ¿Y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostremos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonemos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que intentemos conservar la habitación en el mismo estado en el que se encontraba antes, para que Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre tal todo como estaba y pueda olvidar más fácilmente este paréntesis de tiempo. Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que le faltaba Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que le faltaba de toda la conversación inmediata con un ser humano junto a la vida monótona en el seno de la familia. Tenía que haber confundido
sus facultades mentales o a lo largo de 2 meses, porque de otro modo no podía explicarse que hubiese podido desear seriamente que se va, que se va, perdón, porque de otro modo no podría explicarse que se hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación. Deseaba realmente permitir que se transformen que se transformasen la cálida habitación amueblada confortablemente con muebles heredados de su familia en alguna cueva en la que efectivamente podrían arrastrarse en todas las direcciones sin obstáculo alguno, teniendo, sin embargo, como, com- como compartía que olvidarse al mismo tiempo rápidamente y por completo de de su pasado humano. Ya se encontraba a punto de olvidar y solamente le había animado la voz de su madre, que no había oído desde hace tiempo, nada, que no había oído desde hace tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba. No podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles, y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro. No se trataba de un perjuicio, sino de una gran ventaja, pero la hermana era lamentablemente de otra opinión. No sin cierto derecho se había acostumbrado a aparecer frente a los padres como experta al discutir sobre asuntos concernientes a Gregorio, y de esta forma el consejo de la madre no era para la hermana motivo suficiente para retirar no solo el armario del escritorio, como habían pensado en un principio, sino todos los muebles, a excepción de del imprescindible canapé. Naturalmente, no solo se trataba de una terquedad pueril y de la confianza de sí misma que en los últimos tiempos de forma tan inesperada y difícil había conseguido. Lo que, lo que la impulsaba a esta exigencia, ella había observado efectivamente que Gregorio necesitaba mucho sitio para arrastrarse y que, en cambio, no utilizaba en absoluto los muebles, al menos por lo que se veía. Pero quizá jugaba también un papel importante en el carácter exaltado de una chica de su edad que busca su satisfacción en cada oportunidad, y porque Greta ahora dejaba tentar con la intención de hacer más que ahora, porque una habitación en la que solo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que Greta. Así pues, no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre, que también, de pura inquietud, parecía sentirse insegura en esta habitación. Pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario. Bueno, en caso de necesidad, Gregorio podía predecir del armario, pero el escritorio tenía que quedarse. Y apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el armario, en la cual se apoyaba en la cual se apoyaban gimiendo, cuando Gregorio sacó la cabeza debajo del canapé para ver cómo podían tomarse las cartas del asunto lo más prudente y discretamente. Pero, por desgracia, fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Greta, en la habitación contigua, sujetaba el armario rodeándolo con los brazos y lo empujaba sola de acá para allá naturalmente sin moverlo una, un ápice de su sitio. Pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio. Podría haberse puesto enferma por su culpa, y así Gregorio, andando hacia atrás, se alejó asustado hasta el otro extremo del canapé, pero no pudo evitar que la sábana se moviese un poco por la parte de adelante. Esto fue lo suficiente para llamar la atención de la madre.
Esta se detuvo, permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta. A pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurriera nada fuera de lo común, sino que se cambiaban de sitio algunos muebles, sin embargo, como pronto habría de confesarse a sí mismo, este ir y venir de las mujeres, sus breves gritos, el arrastrarse de los muebles sobre el suelo, le producían la impresión de un gran barullo que crecía procedente de todas las direcciones, y, por mucho que encogía la cabeza y sus patas sobre sí mismo, apretaba el cuerpo contra el suelo, tuvo que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo. Ellas le vacilaban su habitación, ellas le vaciaban su habitación, le quitaban todo aquello a lo que tenía cariño. El armario en que guardaba la sierra y otras herramientas ya lo habían sacado. Ahora ya aflojaban el escritorio que estaba fijo al suelo, en el cual habían hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria. Ante esto no le quedaba ni un momento para comprobar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres, y cuya existencia, por cierto, casi había olvidado, porque de puro agotamiento trabajaban en silencio, y solamente se oían las sordas pisadas de sus pies. Y así salió de repente, las mujeres estaban en ese momento, y así salió de repente, las mujeres estaban en ese momento en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Cambió 4 veces la dirección de su marcha. No sabía a ciencia cierta qué era lo que de él, qué era lo que debía salvar primero. Cuando vio la pared ya vacía, llamándole la atención, el cuadro de la mujer envuelta en pieles, se arrastró apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro, cuyo cristal lo sujetaba y le aliviaba el ardor de su vientre. Al menos este cuadro, que Gregorio tapaba ahora por completo, seguro que no se llevaba a nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de esta para observar a las dos mujeres cuando volviesen. No se habían permitido una larga tregua y ya volvían. Greta había rodeado a su madre con el brazo, casi la llevaba en volandas. ¿Qué nos llevamos ahora?, dijo Greta, y miró a su alrededor. Entonces sus miradas se cruzaron con las de Gregorio, que estaba en la pared. Seguramente solo a causa de la presencia de la madre conservó su serenidad. Inclinó su rostro hacia la madre para impedir que ella mirase a su alrededor y dijo temblando y aturdida: «Ven, ¿nos volvemos un momento al cuarto de estar?». Gregorio veía claramente la intención de Greta. Quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego echarle de la pared. Bueno, que lo intentase. Él permanecía sobre su cuadro y no renunciaría a él. Prefería soltarse a Greta a la cara. Pero justamente las palabras de Greta inquietaron a la madre, quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha parduzca sobre el papel pintado de flores sobre el papel pintado de flores, y antes de darse realmente cuenta de aquello que veía, era Gregorio. Gritó con voz ronca y estridente: «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!». Y con los brazos extendidos se cayó sobre el canapé, como si renunciase a todo, y se quedó allí inmóvil. «Cuidado, Gregorio», gritó la hermana, levantando el puño, y con una mirada penetrante. Desde la transformación eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente. Corrió a la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia. Gregorio también quería ayudar. Había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro, pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza. Luego corrió también a la habitación de al lado, como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos, pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada. Cuando Greta volvía entre diversos frascos,
se asustó al darse la vuelta y un frasco se le cayó al suelo. Se rompió y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara. Una medicina corrosiva se derramó sobre él. Sin detenerse más tiempo, Greta cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre. Cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba ahora aislado de la madre, que quizás estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación. No quería echar a la hermana, que tenía que permanecer con la madre. Ahora no tenía otra cosa que hacer, esperar. Y, afligido por los remordimientos y la preocupación, comenzó a arrastrarse. Se arrastró por todas partes, paredes, muebles, techos, y finalmente, en su desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en medio de la gran mesa. Pasó un momento. Gregorio yacía allí extenuado. A su alrededor todo estaba tranquilo. Quizá esto era una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba naturalmente encerrada en su cocina, y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado. ¿Qué ha ocurrido?, fueron sus primeras palabras. ¿En qué aspecto de Greta lo revelaba todo? El aspecto de Greta lo revelaba todo. Greta contestó con voz ahogada. Sin duda apretaba su rostro contra el pecho del padre. Madre se quedó inconsciente, pero ya está mejor. Gregorio ha escapado. Ya me lo esperaba, dijo el padre. Se los he dicho una y otra vez, pero ustedes, las mujeres, nunca hacen caso. Gregorio se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta, y sospechaba que Gregorio había hecho uso de algún acto violento. Por eso ahora tendría que intentar apaciguar al padre, porque ahora darle explicaciones no tenía ni tiempo ni la posibilidad. Así pues, Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación, y que no era necesario hacerle retroceder, sino que solo hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería. Pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas. ¡Ah!, gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y contento. Gregorio retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado hacia el padre, tal y como estaba allí. Bien, es verdad que en todos los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa, y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Aún así, ¿era este todavía el padre? El mismo hombre que yacía sepultado en la cama cuando, en otros tiempos, Gregorio salía de viaje de negocios. El mismo hombre que, la tarde en que volvía, le recibía en bata sentado en un sillón, y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que, como señal de alegría, solo se levantaban los brazos hacia él. El mismo hombre que, durante los pocos frecuentes paseos en común, un par de domingos al año o en las festividades más importantes, se abría paso hacia adelante entre Gregorio y la madre, que ya de por sí andaban despacio, aún más despacio que ellos, envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el bastón, y que, cuando quería decir algo, casi siempre se quedaba parado y congregaba a sus acompañantes a su alrededor. Pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul, con botones y como los que llevan ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta sobresalía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas se abría paso a la mirada despierta y atenta de unos ojos negros, el cabello blanco, en otro tiempo desgreñado. Estaba ahora ordenado en un peinado a raya brillante y exacto,
arrojó con su gorra en la que había bordado un monograma dorado, probablemente el de un banco, sobre el canapé, a través de la habitación formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro enconado, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos. Probablemente ni él mismo sabía qué iba a hacer. Sin embargo, levantaba los pies a una altura desusada, y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio no permanecía parado. Ya sabía desde el primer día de su nueva vida que el padre, con respecto a él, solo consideraba oportuna la mayor rigidez. Y así como delante del padre se paraba y así corría delante del padre. Se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir hacia adelante con solo el padre se moviese. Y así recorrieron varias veces la habitación, sin que ocurriese nada decisivo, y sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución como consecuencia de la lentitud su recorrido. Por eso Gregorio permaneció en el momento sobre el suelo, especialmente porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las paredes o al techo. Por otra parte, Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras, porque mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos. Bien, es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera, apenas tenía los ojos abiertos. En su embotamiento, no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr, y ya casi se había olvidado que las paredes estaban en su disposición. Bien, es verdad que estaban obstruidas por muelles llenos de esquinas y picos. En ese momento, alguno, lanzado sin fuerza, cayó junto a él y echó a rodar por delante de él. Era una manzana. Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador. Se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana sin apuntar con exactitud. De momentos, estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada con fuerza rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daños. Sin embargo, otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregorio. Esta quería continuar arrastrándose como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio, pero esta estaba como clavada y se estiraba totalmente desconcertado. Solo al mirar por última vez, alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par, y por delante de la hermana, que chillaba, salía corriendo la madre en aguas, puesto que la hermana la había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo, a continuación, la madre corría hacia el padre y, en el camino, perdía uno tras otro, y cómo, tropezando con ellas, caía sobre el padre y, abrazándole, unida estrechamente a él, ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio. Le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que le perdonase la vida a Gregorio.